Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy martes 11 de noviembre de 2025, titulada Altares de Renovación. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por permitirnos reunirnos en su presencia en este nuevo día de estudio y comunión, Padre, que al abrir su palabra, le pedimos que su Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y pueda renovar nuestro corazón. Y que así como Josué y su pueblo levantaron un altar para honrarle, queremos hoy dedicar este tiempo para adorarle y renovar nuestro compromiso con usted. Limpie nuestra mente de cualquier distracción, fortalezca nuestra fe y ayúdenos a entender lo que usted desea enseñarnos a través de esta lección. Que cada palabra nos acerque más a usted y pueda transformar nuestra manera de vivir y de servir. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Cada día nosotros enfrentamos decisiones, desafíos y momentos que marcan nuestro caminar con Dios. Algunos son victorias, otras son pruebas, pero en todos ellos el Señor busca recordarnos que su presencia es lo más importante. A veces en medio del ritmo acelerado de la vida, olvidamos detenernos para agradecerle, para reflexionar o simplemente para renovar nuestra relación con Él. La historia de Josué nos invita precisamente a eso, a hacer una pausa santa. Después de la conquista y del esfuerzo, Josué no celebró su triunfo con orgullo humano, sino con adoración. En lugar de él seguir avanzando, decidió detener al pueblo para reconocer que todo lo que ellos habían logrado era por las manos de Dios. Ese acto de levantar un altar fue más que un ritual antiguo, fue un recordatorio de que cada paso del creyente debe estar anclado en la comunión con su Creador. Y hoy, tú y yo también estamos llamados a este mismo llamado espiritual, a construir altares no de piedra, sino de fe, no en montes lejanos, sino en lo profundo de nuestro corazón. Esta lección nos desafía a descubrir qué significa renovar nuestra entrega a Dios y hacer de nuestra vida un lugar donde Él habite. Nuestra lectura bíblica hoy se encuentra en Josué 8:30 y 31. Josué edificó un altar a Jehová en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Deuteronomio 27:10, del 2 al 10. En Deuteronomio se había instruido al pueblo que al entrar a la tierra de levantar piedra, escribir la ley, edificar el altar de piedra en piedra entera sin instrumento de hierro, ofrecer holocausto y ofrenda de paz. El pasaje de Deuteronomio nos habla de las bendiciones y la maldición que se pondrá delante del pueblo, y menciona los montes Gerizim y Ebal. El tema altares de renovación. Este título apunta a que la construcción del altar no solo fue un acto ritual o de conquista, sino un acto de renovación, de pacto con Dios, de consagración y de testimonio. El altar representa un hito, una señal visible de que Dios cumplió su promesa y que el pueblo renueva su compromiso. Aún en medio de la acción de una conquista militar, Josué se detiene para adorar, para consagrarse, para recordar que lo principal no es la victoria humana, sino la obediencia al pacto. Y hoy, el concepto del altar puede traducirse en prácticas espirituales de renovación.
Momentos donde nosotros debemos recordar, recordamos de los que Dios ha hecho en nosotros. Renovamos nuestro compromiso. Declaramos que vivimos bajo su ley, bajo su gracia y bajo su pacto. ¿Cuándo construiste tu altar? Pregúntate, ¿en qué momento ha detenido tu vida para renovar tu compromiso con Dios? ¿Cuándo has dejado instrumentos de hierro, artificios, autosuficiencia, para presentar piedras enteras, integridad, sencillez, dependencia en Dios? ¿Cómo visualizo mi renovación? Nadie dijo que tuviera que ser literal, una piedra, pero puedes imaginar un gesto simbólico, un día de ayuno y oración, un testimonio público, un acto de servicio que marque que yo estoy con el Señor y su pacto. Comunidad renovada. La lección también sugiere que no solo individual, sería bueno percibir estas oportunidades no solo como ocasión para consagrarnos nuevamente a nivel individual, sino también como oportunidades de renovación corporativas de nuestra lealtad a Dios. Memorias y testimonio, tal vez como se describieron las palabras de la ley en las piedras. Para recordar, nosotros podemos dejar huellas visibles de nuestra fe, un diario espiritual, compartir testimonio, enseñarle a otros. Estos son algunos ejemplos. En medio de las batallas, aunque haya conquistas personales, distracciones, tentaciones, esta lección nos enseña que lo primero es renovar nuestra adoración, nuestra consagración y nuestra fidelidad al Señor. ¿Qué me motivaría a mí hoy a edificar un altar en mi vida espiritual? ¿Qué necesito dejar de usar? Instrumentos de hierro para hacerlo. ¿De qué manera la conducta de Josué de detenerse, construir y adorar nos da un ejemplo a nosotros para en tiempos de conflicto, de decisiones, de cambio en nuestras vidas? ¿Cómo se manifiesta en mi vida que he vuelto a renovar mi pacto con Dios? Hay piedras de testimonio, gestos, decisiones, palabras que demuestren eso. En la comunidad de fe, ¿cómo nosotros podemos como grupo reconocer que necesitamos una renovación conjunta? ¿Qué tal? ¿Qué altar? Símbolos podemos levantar para expresar nuestra fidelidad. Sería muy bueno que nos memorizáramos estos versículos como Josué 8, 30 y 31 que dice: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, el Dios de Israel, en el monte Ebal. Deuteronomio 27, 5 y 6. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar. Probablemente recordar la llamada, buscar primero el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33, que también aparece esta semana como lema. ¿Cuál fue la motivación de Josué cuando construyó un altar para el Señor? Leemos también Josué 8:30 al 31 y compararlo con Deuteronomio 11, 26, 30 y 27, 2 al 10. Este es el corazón de la lección de hoy. ¿Qué motivó a Josué a construir un altar al Señor? Josué 8, 30 y 31. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Deuteronomio 11, 26 a 30.
Aquí Moisés, antes de morir, instruye al pueblo diciendo: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y la maldición si no lo oyereis. Los montes Gerizim y Ebal serían testigos de este pacto. Deuteronomio 27, 2 al 10. El día que paséis el Jordán a la tierra, levantarás piedras grandes, las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificará el altar, y ofrecerá holocaustos y sacrificio de paz. La motivación de Josué: obedecer la palabra de Dios dada por Moisés. Josué actuó exactamente como Dios le había mandado a través de Moisés. Su motivación principal fue la obediencia fiel al mandato divino. No fue una idea suya ni un gesto político, sino una respuesta de fidelidad. Josué 8:31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Josué entendía que el éxito de la conquista no dependía de la fuerza militar, sino de la obediencia espiritual al pacto de Dios. Por eso, después de la victoria sobre Ai, detiene la campaña para honrar al Señor, renovar el pacto entre Dios y el pueblo. El altar era una señal de renovación espiritual, era el cumplimiento del mandato de Deuteronomio al llegar a la tierra prometida. El pueblo debía renovar su compromiso con Dios, escribir su ley y recordar su pacto. El altar representaba memorias, recordar lo que Dios había hecho, gratitud, ofrecer sacrificio de alabanza y paz, compromiso, reafirmar que vivirían conforme a la ley divina. Josué quería que Israel reconociera que su victoria no venía de sus armas, sino de la presencia y de la fidelidad de Dios. Afirma la identidad del pueblo de Dios. En una tierra nueva y rodeados de culturas paganas, Josué edificó un altar para declarar públicamente: nosotros pertenecemos a Jehová. El altar fue un testimonio visible de la fe de Israel en medio de Canaán. Fue una manera de decir: aquí adoramos al Dios verdadero, no nos mezclaremos con los dioses de esta tierra, Agradecer y adorar después de la victoria. La construcción del altar fue también un acto de gratitud y de adoración. Josué no se atribuye el triunfo. En lugar de celebrar una victoria militar, convoca al pueblo a adorar. El altar se convierte en un altar de gratitud y de renovación, no de orgullo. La motivación de Josué al construir el altar fue obedecer fielmente el mandato de Dios dado por Moisés, renovar el pacto del pueblo con Dios al entrar a la tierra prometida, dar testimonio público de fidelidad al Señor frente a las naciones vecinas, agradecer y adorarle a Dios por su guía y por su victoria. Y así como Josué levantó un altar en obediencia, nosotros también podemos construir altares de renovación en nuestras vidas. Momentos donde recordemos que las promesas de Dios, renovamos nuestra fe y nuestro compromiso y reconocemos que todo logro proviene de Él. ¿Qué prácticas espirituales equivalen hoy a la construcción de un altar en la antigüedad? Construir un altar era una manera visible y solemne de encontrarse con Dios, renovar el pacto y expresar adoración, gratitud y dependencia.
Aunque hoy ya nosotros no levantamos altares de piedras, el principio espiritual sigue siendo el mismo. Detenernos, dedicar un espacio y tiempo para renovar nuestra relación con Dios, la oración personal y el altar familiar. Así como Josué levantó un altar físico, hoy levantamos altares de adoración en nuestros hogares y nuestro corazón. Un altar familiar, tiempo diario de oración, lectura bíblica y cantos con la familia. Estos cumplen el mismo propósito: recordar quién es nuestro Dios y reafirmar nuestra fidelidad a Él. En cada hogar debe levantarse un altar de oración. Elena de White, La Educación, página 186. El estudio diario de la Biblia. Cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos construyendo el altar de la palabra donde Dios nos habla y nosotros respondemos. Así como las leyes fueron escritas en las piedras del altar, Deuteronomio 27:8, hoy escribimos la ley de Dios en nuestros corazones, en Jeremías 31:33. Leer, meditar y obedecer la palabra es una forma moderna de renovar nuestro pacto con Dios. El culto congregacional. Reunirnos en la iglesia para adorar, orar y escuchar la palabra es el equivalente comunitario de levantar un altar. Así como Israel ofreció sacrificio de paz y comunión, nosotros ofrecemos alabanza, ofrecemos gratitud y servicio como servicios espirituales. Ofrecer vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. El servicio desinteresado y la obediencia. Josué no levantó el altar solo para orar, sino para obedecer. Cada vez que nosotros obedecemos la voz de Dios, cuando perdonamos, cuando servimos o cuando ayudamos a alguien en necesidad, levantamos un altar de fe y de amor en nuestra vida cotidiana. La verdadera renovación no se mide por los ritos, sino por la obediencia que fluye de nuestro corazón. Momentos de renovaciones espirituales y personales. Dedica tiempo para un retiro espiritual, un día de ayuno o simplemente detenernos para evaluar nuestra relación con Dios. Es una manera moderna de levantar un altar, es decir, hacer una pausa intencional para agradecer, para pedir perdón y reconsagrarnos al Señor. El testimonio público. En tiempos antiguos, el altar era un testimonio visible ante todo. Hoy, nuestro testimonio cristiano, en palabras, en decisiones y conducta, es nuestro altar vivo ante el mundo. Cada vez que damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho, levantamos una piedra más en ese altar espiritual. Las prácticas espirituales equivalentes a la construcción de un altar hoy son la oración personal y familiar, el estudio y la obediencia a su palabra, la adoración congregacional, el servicio y testimonio fiel, la renovación espiritual mediante reflexión, ayuno o consagración. Estas prácticas nos ayudan a mantener viva la llama de la fe y a recordarnos, como Josué, que toda victoria y todo propósito en la vida tiene sentido solo si se hacen en la presencia de Dios. Conectando esta historia con nuestra vida actual. En lugar de volver a confiar los hechos, podemos hacer que esta historia de Josué nos hable a cada uno de nosotros hoy. Cuando nosotros leemos que Josué se detuvo a construir un altar, Dios también nos invita a detenernos en medio de nuestras responsabilidades, nuestras luchas y nuestra conquista. Él nos llama a recordar quién es el centro de nuestras vidas. Tú también puedes tener tu monte Ebal, esos lugares donde necesitas renovar tu pacto con Dios y reconocer que todo lo que tienes proviene de Él.
aplicando el simbolismo del altar a la experiencia espiritual. El altar de Josué no fue solo de piedra, fue de obediencia, de gratitud y de entrega. Hoy el Señor te pide que levantes un altar en tu corazón, un lugar donde le entregue tus temores, tus planes y tus victorias. Cada oración sincera, cada acto de fe, cada momento en que eliges confiar es una piedra más en ese altar espiritual. Tal vez ha pasado tiempo desde tu última vez detuviste tu ritmo para renovar tu compromiso con Dios. Él te llama hoy, igual que llamó a Israel a recordar su pacto contigo. No importa si tu Jericó ya cayó o si todavía enfrentas tus ay. Lo importante es que vuelva a edificar el altar de la comunión, de la oración y de la fidelidad. No basta con conquistar metas, ni si no reconocemos al dador de las victorias. Josué comprendió que antes de él avanzar, había que adorar. Y tú también puedes aprender a detenerte para agradecer. Porque sin altar no hay dirección. Sin renovación no hay verdadera victoria. Como adventista, nosotros sabemos que la adoración verdadera no se limita a un día o a un lugar, sino que abarca todas nuestras vidas. Levantar un altar hoy significa vivir cada momento en fidelidad a Dios, honrar sus sábados, cuidar de los demás y reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Así como Josué levantaron un altar en medio de Canaán, tú también y yo también podemos levantar en el nuestro, en medio de este mundo, un testimonio de que le sigue a Cristo, pase lo que pase. Cuando Josué levantó un altar en el monte Ebal, no solo obedeció una orden, estaba proclamando quién era su Dios. Tú también y yo también podemos hacerlo. Hoy, no necesitamos piedras de sacrificios, sino un corazón dispuesto a renovar nuestra fe. Cada vez que oremos en familia, que elegimos obedecer, aunque sea difícil, o que dediquemos tiempo para estudiar su palabra, estamos levantando nuestro propio altar de renovación. En estos momentos Dios nos recuerda que Él sigue siendo nuestro y que su pacto está con cada uno de nosotros y sigue en pie. Mis queridas familias en Cristo, hoy, más que mirar el altar de Josué como un recuerdo del pasado, estamos invitados a verlo como una oportunidad presente. Dios sigue buscando corazones que se dejen renovar, vidas dispuestas a detenerse para escuchar su voz y creyentes que aún en medio de la lucha puedan mantenerse viva la adoración. Quizás no tengas piedra ni monte, pero tienes tu corazón, tu tiempo y tu voluntad. Allí es donde el Señor quiere que construya algo nuevo hoy. Un compromiso sincero, una fe que no dependa de las circunstancias, una entrega que se mantenga firme cuando todo cambie. El llamado es personal. Deja que Dios restaure tu altar interior. Permítele renovar tu esperanza, tu servicio y tus deseos de seguirle. Que cada decisión, cada palabra y cada acción se convierta en una ofrenda viva que glorifique su nombre. Y cuando otros nos vean, que puedan decir como se dijo de Josué, estas personas han puesto a Dios en el centro de su vida. Este será el verdadero altar de renovación que el cielo espera de cada uno de nosotros. Y así yo lo voy a hacer. Voy a implementar esta misma frase última. Ese será mi verdadero altar de renovación que el cielo espera de mí.
Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vamos a orar para terminar este repaso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo y bendito nombre. Le damos gracias, Padre. Gracias por recordarnos que hoy, que usted es el centro de toda nuestra victoria y el fundamento de nuestra fe. Queremos levantarnos ante usted un altar de amor, de obediencia y de adoración. No hecho de piedra, sino de corazones dispuestos. Renueve en nosotros el deseo de servirle, de nuestra fidelidad, aún en medio de las pruebas y de la conquista de esta vida. Ayúdenos a detenernos cada día para reconocer su presencia, escuchar su voz y renovar su pacto con usted. Que nuestras palabras y nuestras acciones sean testimonio de su gracia y que nuestra vida se convierta en un altar vivo para que pueda glorificar su nombre. Ponemos este día en sus manos y todo lo que vayamos a hacer sea dirigido por usted. En el nombre que sobre todo nombre, por Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz y maravilloso día. Hasta mañana. Dios les bendiga.